Muy buenas tardes, les habla su amigo el licenciado Ángel Rafael Cantú desde Monterrey, la ciudad de las montañas. Mandamos un saludo a nuestros seguidores, a Andy Domínguez de la República de la Argentina y a nuestro nuevo suscriptor Elmer Guarniz desde la República del Perú, que nos observa el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de la rickettsiosis. Vamos a empezar con las efemérides del día de hoy. En 1887 se construye en Monterrey la primera penitenciaría con un costo de 245,000 pesos, la cual estuvo situada al norte de la Alameda Mariano Escobedo. En 1945 en Filipinas, en la Segunda Guerra Mundial, entra en campaña el escuadrón mexicano Escuadrón 201, reportando al terminar la guerra 9 bajas entre muertos y desaparecidos en combate. En 1902 se desata ola de violencia en Los Ángeles, California. Fueron exonerados 4 policías blancos que habían atacado a un hombre de raza negra. Los disturbios se extendieron hasta Nueva York, Las Vegas, Miami y Atlanta. 2009, en México se generalizó la suspensión de actividades por la epidemia de la influenza H1N1. En 2011, en Londres, Inglaterra, el príncipe Guillermo de Gales contrae nupcias con Catherine Elizabeth Middleton. Hoy es el Día Internacional de la Danza. También se conmemora a las víctimas de la guerra química. Es el aniversario luctuoso de Mariana Levy, actriz mexicana. Y el santoral de la Iglesia Católica es Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, y Pedro de Verona. Vamos a comenzar con una pequeña síntesis de la rickettsia. Es un conjunto de enfermedades causadas por una variedad de bacterias gram negativas intercelulares. Están la rickettsia, la aurienta, la ehrlichia, la neorickettsia y anaplasma, considerados emergentes y reemergentes más encubiertos. En el año de 1902, Wilson y Chauvet son pioneros en la rickettsia. 1899, reconocido por McShay por primera vez. En 1995, un niño en Indiana, Estados Unidos, confirmó con hallazgos de laboratorio tener la rickettsia. Harvard Ricketts en cobayos demostró que se transmitía a través de sangre infectada, y en 1931 se descubrieron casos diferentes en diversos lugares del mundo. 1930, tifus exantérmico de Sao Paulo, tifus exantérmico de Minas Gerais, y finalmente fiebre manchada del Brasil. En 1937 en Colombia, Luis Patiño descubrió la epidemia causada por rickettsia o fiebre de Tobio. En 1925 se da el primer caso en niños. 1930, primeras descripciones en Estados Unidos y en Latinoamérica. 1937, Luis Patiño en Colombia lo menciona como la fiebre de Tobia o Tobia de Dinamarca, considerado enfermedad de las guerras. En 1909, Charles Nichols en el Instituto Pasteur en Túnez fue el primero en demostrar que era transmitido por pulgas. Ganó el premio Nobel. 1920, estudios confirman que era una epidemia
o endémica transmitida ya por pulgas. En 1932 se empezó a descubrir casos en el mundo. Tenemos hoy como invitado, a fin de tocar este tema, al doctor Oscar G. Luna, al cual le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la voz a fin de exponer. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de hecho hiciste un excelente resumen de lo que es la rickettsiosis. Aquí lo que llama la atención, o lo importante de esta... Vamos aquí a juntarnos un poquito más los dos. Lo que llama la atención de este tipo de cosas es que aquí, por ejemplo, en Nuevo León hay casos. En todo el norte de México ya ha habido casos, inclusive casos mortales. Por eso nos ha llamado mucho la atención. La rickettsia ha estado en México ya desde hace más de mucho tiempo, son 10 años tal vez, pero ha estado como que fluctuante. En los últimos años ha habido nuevamente un aumento en los casos, y sobre todo gente que está en contacto con animales. Aquí, como bien lo comentabas, la rickettsia es una bacteria, pero tiene la característica de que necesita un vector. ¿Qué significa? Que necesita alguien que la transporte para poder infectar al ser humano. En el caso de los diferentes tipos de rickettsia, de las bacterias, necesitan diferentes tipos de animalitos. Unas son de pulgas, unas son de piojos y otras son de garrapatas. La fiebre manchada de las montañas rocosas, que era más del sur de Estados Unidos, que ahorita es la que hay una alerta epidemiológica, porque ha habido casos, sobre todo aquí en Nuevo León. Inclusive hace poquito me acuerdo de una veterinaria que estuvo muy malita. Afortunadamente sí lo logró, de este tipo de enfermedades. Es que esa en particular, la rickettsia de la fiebre que da la fiebre manchada de las montañas rocallosas, que es la Rickettsia rickettsii, puede ser mortal si no se detecta o si no se hace el tratamiento a tiempo. Por eso la importancia de reconocer este tipo de situaciones. Esta enfermedad está relacionada con el ciclo de los animalitos, tanto el ciclo de las pulgas, el ciclo de las garrapatas y el ciclo de los piojos. Lo que nos ahorita precisamente agarra mucho auge, porque es en abril y en septiembre donde es cuando está la etapa reproductiva de estos bichos. Sobre todo la de la garrapata, que es la que más auge, más importancia tiene, por el hecho que puede ser más mortal, que tiene un índice de mortalidad un poquito más alto. Posteriormente está la exantemática, que es la del piojo, que no es tan mortal, y la de la murina, que es la de la pulga, que está más relacionada con ratas y con gatos. Entonces, que como te puedes imaginar, sí es bien importante el hecho de tener a nuestras mascotas cubiertas con antiparasitarios, estarlos revisando constantemente para que no tengamos ese factor de riesgo. Nosotros mismos estarnos revisando. Una de las características que es bastante interesante sobre todo de la garrapata, es que por ejemplo, se queda en el pasto, y me llamó mucho la atención cuando lo estaba investigando, de que la garrapata normalmente cuando le toca hibernar se baja en la parte inferior del pasto, ¿sí? Entonces ahí se queda, y se queda hibernando todo el tiempo que tenga que hacerlo. Cuando llega el momento de aparearse, que empiezan los meses ya de más de calor, que es marzo, abril, pasa a la parte de arriba, por ejemplo, de los pastos. Entonces está en la parte de arriba, entonces uno pasa, o el perro pasa, y la garrapata salta al animalito, y es ahí donde se empieza a alimentar, se pesca y empieza a contaminar. Bueno, estamos hablando de la garrapata que tenga ya contaminada, que ya está contaminada con la bacteria, y empieza ya todo el proceso del ciclo. Entonces llega al ser humano, el ser humano recibe la mordedura de la garrapata, por las razones que sea, que se pega a su pantalón y luego no se revisa. El chiste es que se muerde el ser humano, la bacteria entra dentro de las células de la persona, y tiene una de las características es que es intracelular. O sea, a fuerza la bacteria entra y empieza a replicarse dentro de las células del ser humano, que eso es precisamente lo que empieza a generar la enfermedad. ¿Qué es lo que podemos esperar de sintomatología de este tipo de pacientes?
Fiebre, una de las características más importantes es el exantema, dependiendo del tipo de rickettsia, ya sea que sea del centro hacia la periferia o de la periferia al centro, o sea, empieza lo que es en antebrazos y termina en el cuerpo. La fiebre manchada empieza distal y se va al centro, o sea, es unas manchitas que se van empezando en los brazos y que llegan al centro del cuerpo y ya se hace una cuestión generalizada. Una de las características, sobre todo del diagnóstico diferencial, es que respeta las palmas y las plantas. Hay otras infecciones virales que también se hacen lesiones o exantemas en las palmas. Bueno, aquí no, esto respeta palmas y plantas. Entonces tenemos fiebre, tenemos el exantema, que es lo más importante. La fiebre puede ser muy muy importante, va avanzando el proceso, y hablando específicamente de la fiebre manchada, provoca lo que se llama una vasculitis. ¿Qué significa eso? Es una inflamación de los vasos y arterias, venas y arterias, que producen una serie de situaciones dentro del cuerpo, que es lo que hace que se complique la enfermedad y que lo que nos puede llevar a la muerte más adelante. El tratamiento es con antibiótico, ¿sí? Siempre es bien importante iniciar o tratar de identificarlo a tiempo para que en un lapso no mayor de 5 días, que es lo importante, inicie el tratamiento el paciente. Por eso es importante que conozcamos esto, y sobre todo una cosa, que existe, o sea, que lo estamos viendo ya aquí en Monterrey, que tenemos aquí en Monterrey. Entonces siempre es bien importante que veamos cuando alguien tiene animalitos o que trabaja con animales, como pueden ser los veterinarios y ese tipo de personas, y empiezan con fiebre, con las manchas, con el exantema, cansancio, todo eso, que vayan a consultar rápido para tratar de hacer el diagnóstico oportuno. Entre algo que estudié, saqué un resumen. ¿Cuál es la similitud de la rickettsiosis entre el COVID y el chikungunya? Ok, ¿las tres tienen fiebre? Sí. A diferencia del COVID, que es una infección por un virus, el chikungunya es una infección por otro virus, pero tiene vector. El chikungunya se parece más al dengue, se transmite por la picadura de mosquito. COVID es más por vías aéreas, y en este caso la rickettsia es por la mordedura, ya sea de pulga, garrapata o piojo. Que se transmite por vector. ¿Cuáles son las características de la rickettsia que le permiten mayor ingreso y adhesión con los receptores OMP-A y OMP-B? Ahí es donde hablamos de lo que te comentaba. Provoca una vasculitis generalizada, sí. Y eso es lo que hace que se vaya complicando la enfermedad. ¿Qué órganos afecta la rickettsia y de qué manera? Por la misma vasculitis hay un proceso inflamatorio crónico, y puede ser a diferentes niveles. Puede ser a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, pero una de las características importantes es que altera o puede alterar el sistema de la coagulación. Entonces puedes empezar a tener sangrados o moretones, o no haber coagulación dentro del cuerpo, y puedes tener una hemorragia muy importante, que es lo que se llama una coagulación intravascular diseminada, que es por la misma inflamación de la pared de las venas. ¿Esto les afectaría a las personas que son insulinodependientes? A todos. O sea, no respeta el hecho de que tengas una patología previa o no. Si es una rickettsia de tipo Rickettsial, que como habíamos comentado, hasta el 65% de las personas que adquieren esto puede ser mortal, independientemente de si tienes o no una patología. Obviamente, si tú tienes una patología como diabetes, que estás ya inmunosuprimido, que no estás controlado, que tienes tu diabetes descontrolada, o que todo ese tipo de cosas, pues obviamente te afecta más rápidamente que otra persona que no. Pero independientemente de eso, es sumamente importante hacer el diagnóstico a tiempo y dar el tratamiento, si se puede, antes de 5 días.
¿Qué síntomas manifiesta cada una de las diferentes ricketsias y si existen cuerpos antirrickettsiales? Se genera una inmunidad, pero la mayoría de las enfermedades por riqueza se parecen. Lo que varía va siendo la gravedad del problema. Se empieza con fiebre. Por ejemplo, la fiebre manchada de las montañas rocosas es una fiebre un poquito más alta. El tifo exantemático es una fiebre no tan alta. Puede haber ataque al estado general, o sea, cuerpo cortado, malestar general, todo ese tipo de cosas. Y dependiendo de la evolución de la enfermedad, ya puede haber lo que es propiamente las complicaciones. Puede haber moretones, puede haber cansancio, la fiebre que no ceda y las complicaciones propias de una vasculitis. ¿Cómo inician los síntomas? La mayor parte de las veces empiezan con fiebre. Empiezan con pico de fiebre, escalofrío. Puede haber lo que se llama un pseudo cuadro gripal. O sea, puede parecer gripa en un principio, pero una de las características principales de esto es el exantema. O sea, empiezan las manchas en el cuerpo. Como habíamos platicado, en la fiebre manchada empiezan en distal a proximal, lo que se llama un exantema centrípeto, o sea, va de afuera hacia adentro. Y en los otros tifos pueden ser del centro hacia afuera, que es centrífugo, más bien centrípeto, que va hacia afuera y uno va hacia adentro. O sea, pueden empezar, invariablemente el tifo pueden tener manchas, ¿sí? Lo que es el exantema, pero uno empieza de afuera hacia adentro, o sea, de los brazos, piernas hacia el tórax, sí, hacia el tronco, y otro puede empezar del tronco hacia afuera. Puede haber también ganglios, puede haber ganglios retroauriculares o submaxilares, que son las cadenas ganglionares. ¿Sabes que traigo aquí unas bolitas? Bueno, son los ganglios que van creciendo. ¿Cómo se hace el diagnóstico inicial y qué seguimiento se le da? El diagnóstico puede ser clínico, principalmente, ya cuando estamos sospechando el antecedente. Si es un paciente, por ejemplo, una persona que, sabes que yo soy veterinario, yo trabajo en el rancho, o yo trabajo con animales, se hace sospecha. Hay pruebas también en sangre en donde detectamos los niveles, pues sí, se pueden detectar los niveles de anticuerpos que puede haber por laboratorio, pero en realidad cuando se hace la sospecha por el cuadro clínico se inicia el tratamiento. ¿Y cuál sería la patogénesis, doctor? La patogénesis es la bacteria que va intracelular, que hace todo el proceso de replicación y que produce la inflamación propia de los vasos sanguíneos. Esa es la patogénesis, es lo que genera la enfermedad. La bacteria que es intracelular, no me acuerdo cómo se le llama, que a fuerza tiene que estar dentro de la célula y empieza a replicarse, y eso genera todavía la mala señal de la respuesta inmunológica. Sí. Tratamiento, pues básicamente hay que ir a consultar. Se sospecha, hay que ir a consultar. El tratamiento es un antibiótico específico como tal. No quisiera decirlo para que no se vayan a automedicar, que sí es importante. Sobre todo que se queden con la idea de que sí hay en Monterrey, sí hay casos en Monterrey, sí ha habido lamentablemente defunciones por esto. Si mal no recuerdo, creo que hay una o dos, o sea, no son tantas, pero que sí hay, y ahorita es la época en donde tenemos que estar al pendiente tanto de pulgas, piojos y sobre todo de garrapatas. La recomendación: cuiden a sus mascotas, obviamente, y si tienen la oportunidad de fumigar alrededor de sus hogares para tratar de disminuir este riesgo, y cuando vayan a parques o al bosque o algo por el estilo, que traten de usar ropa larga que los proteja para tratar de evitar que no se les vayan a pegar los animalitos. Ok, doctor. No sé si desea agregar algo. No, nada más que lo tengan en cuenta, que lo tengan en mente, que sí tenemos actualmente este tipo de problemas y hay que estarlo pensando por si tienen alguna duda, hay que ir a consultar. Ok, doctor, muchísimas gracias por su intervención. Les agradecemos a los que nos escucharon y los esperamos la siguiente semana aquí en su canal.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego.